Bendiciones para todos mis amados. Hoy miércoles 3 de julio del año 2019. Soy la profeta Mildred Mata y el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo en este día. ¿Y cuál es tu Getsemaní? ¿Ha sido el Getsemaní? Mucha gente de la que está escuchando este audio sabe que ha tenido momentos en su vida donde se ha sentido triste, donde se ha sentido solo, donde ha sentido que ha sido desamparado, abandonado, o donde tú quizás has sentido que Dios no está escuchando tus oraciones, que por más que clamas y oras, tú dices, pero Dios mío, yo no veo una luz, yo no veo que tú escuchas mis oraciones. ¿Qué está pasando? Si nosotros nos vamos a los evangelios, nos podemos encontrar que Jesús ora en Getsemaní. Y yo te vengo a enseñar a ti en este día que tú, en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia que tú estás viviendo, que te encuentras en un Getsemaní, tú te tienes que levantar y tienes que orar. El enemigo lo que quiere y lo que busca es distraernos para que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del desierto, nosotros nos pongamos a contemplar eso y no oremos y no adoremos y no busquemos del rostro de Dios. Pero realmente lo que nos lleva a nosotros a ser fortalecidos por Dios es la oración, es el orar, es el estar en la presencia de Dios aún en medio de la prueba más grande. Nosotros nos podemos encontrar en el libro de Mateo. Jesús ora en Getsemaní, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque ya Jesús sabía que le había llegado su hora y estaba triste. O sea, el Hijo de Dios se entristeció. ¿Cuánto más para usted y para mí nos podemos sentir tristes cuando a veces uno siente un palpitar en el corazón, cuando sientes un dolor profundo, cuando dices, bueno, pero ¿por qué yo me siento así? Estás en tu Getsemaní. Y dice Jesús que dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús necesitaba que alguien oraba por él. Hoy nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la oración, que la oración necesitamos que alguien esté orando por nosotros. En cualquier lugar del planeta hay alguien que está orando por ti en este momento. Hay alguien que está orando. El Señor está orando por nosotros siempre. Y mira que Jesús necesitaba que sus discípulos oraran por él. Y dice que yéndose más adelante se postró sobre su rostro y oró y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesús no quería vivir eso, pero él sabía que era el precio que tenía que pagar. Mucha gente que está escuchando este audio tal vez dice, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero está llorando. Pero mire, hermano, tenemos que saber que es el precio que tenemos que pagar, que a veces la circunstancia que tú estás viviendo, tú dices, pero es injusto, pero si es lo que Dios está permitiendo para llevarte a otro nivel, alabado sea Dios. Y mira que él dice la palabra que él se postró, oró, le dijo eso al Señor y luego vino a sus discípulos. ¿Y cómo los halló? Los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no podés haber velado conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad para que no entre en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu de la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. O sea que Jesús nos deja 2 herramientas en medio del desierto, en medio del proceso que tú estás viviendo, en medio de la circunstancia que podemos estar pasando, que puede ser la peor, la más terrible. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que saber que los que nos va a mantener de pie, mire, es el momento que hemos pasado de rodilla con mi Padre Celestial. Que aún en medio de tú sentirte abandonado, de que nadie te ama, de que quizás la persona en la cual tú has estado esperando ayuda ni siquiera ha estado pendiente de ti, pues Jesús se sintió ahí abandonado, se sintió triste, pero como no pudo contar con sus discípulos, le dijo: velad y orad, porque el espíritu siempre va a estar dispuesto. La carne es débil, pero el espíritu, y dice la palabra que se fue otra vez y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, vino otra vez y luego halló de nuevo a sus discípulos dormidos porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dijo: dejadlo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve
se acerca el que me entrega. Y es que Jesús necesitó oración. Sus discípulos no pudieron orar. A ver, tal vez tú tienes una posición en este momento donde tú me dices, pero yo soy pastor, pero todos necesitamos de Dios, todos necesitamos la oración, porque también hay un chip que tenemos que quitarnos nosotros, que porque aquel es apóstol, que es profeta, que es pastor, que es mentor, que es adorador, no necesita oración. Si el Hijo de Dios necesita oración, ¿cuánto más nosotros? Todos necesitamos que alguien ore por nosotros, todos necesitamos que de ese aliento, no, todos necesitamos que alguien vele, que mientras usted está en la batalla, alguien esté en la retaguardia velando por usted, orando por usted. Y yo sé que mi Padre Celestial, que tiene el control de todo, que como escuchaba en estos de una frase, Dios no parpadea, o sea que Él siempre tiene los ojos abiertos. Dios en medio de la circunstancia te está cuidando, te está guardando. En medio de lo que tú estás viviendo, Él está ahí. Tal vez tú estás en este momento en un Getsemaní, te encuentras ahí en ese desierto, en ese Getsemaní, que tú dices, Dios mío, ¿cuándo voy a salir de aquí? Dios mío, esta prueba. Padre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tal vez tú estás en tu Getsemaní en esta mañana, pero déjame decirte de parte de Dios que no importa cuán duro sea ese Getsemaní. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque él sabía que el Señor estaba con él. Jesús sabía que el Señor estaba con él ahí en medio de ese Getsemaní. Por eso le decía que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él sabía que su voluntad era de zafarse de allí, pero la voluntad del Padre era que pasara por ese proceso. Ese proceso por el cual tú estás viviendo, ese proceso por el cual tú estás pasando, es necesario, te va a llevar a otro nivel, va a sacar de ti lo mejor, va a llevarte a un nivel de fe. No va a salir la misma persona que entró. Esa prueba que estás viviendo, bien sea con tu hijo, con tu marido, en tu familia, con tus finanzas, esa prueba te va a llevar a otro nivel y te va a llevar a un nivel de gloria, Si no pasas por ese Getsemaní, no vas a ver la gloria en tu vida. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero orar para que sea el Espíritu de Dios el que te guíe, el que te muestre, el que te revele, y que en medio de tu Getsemaní, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, en medio de esa circunstancia, tú puedas mantenerte velando y orando. Tú puedas tomar esas armas espirituales. Recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que toma la arma que nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Vamos a orar, vamos a imitar a Jesús en que todo el tiempo estuvo orando y velando, y que la oración fue la que le dio la fortaleza, la fuerza, ¿ok? Que en el nombre de Jesús tú hoy te puedas levantar, tú hoy puedas en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia, secarte tus lágrimas y avanzar, que tú no te detengas por nada. Por eso quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, del Hijo del Dios viviente, de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario, yo pongo delante de tu presencia, Señor. Mira, Padre, cuántos ahora que escuchan este audio se encuentran en un Getsemaní. Señor, ayúdanos, Señor, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la desilusión, Señor, a poner nuestra mirada única y exclusivamente en ti. Señor, tu palabra dice que el Espíritu, Señor, Padre de la gloria, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, toma nuestra carne, nuestra naturaleza humana carnal. Dios mío, queremos ir en pos de ti. Señor, que nuestra carne sea anulada por medio de tu palabra, Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, porque ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor, a que tu Hijo Jesús vive en nosotros, que por medio de Él nosotros seamos más que vencedores, que por medio de Él podamos ser indetenibles, que a pesar de las circunstancias y de la prueba podamos estar velando y orando, Señor, para que cuando vengan los momentos, Dios mío, Señor, oscuro, oh Padre, podamos ver tu poder y tu gloria. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos sea el que nos levante en esta mañana, para que tengamos la fe necesaria para seguir avanzando, Señor, para que seguir caminando conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Yo te lo pido en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.